Hola con todos, mi nombre es Andrés Arabia, soy estudiante de primer semestre de la Universidad Central del Ecuador y voy a hablarles de la biometría hemática o también conocida como citometría hemática. Primeramente, es un examen de laboratorio de mayor utilidad y el más frecuente solicitado por el clínico. Esto se da debido a que es un solo estudio donde vamos a analizar las tres líneas celulares que corresponde que son completamente diferentes, la línea eritroide, la línea leucocitaria y la línea plaquetaria, que no solo orientan a patologías hematológicas, sino también a enfermedades de diferentes órganos y sistemas. Se centra en observar y examinar la sangre, pero más en específico, las células que están presentes en ella, es decir, los glóbulos rojos, también denominados eritrocitos, que son los encargados de transportar oxígeno a todo el cuerpo. Los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos, que nos ayudarán a combatir infecciones, y las plaquetas, que tienen como función principal detener hemorragias creando coágulos. Para todo esto vamos a tener primero que obtener la muestra. Para la obtención de la muestra, vamos a necesitar de un profesional. Un profesional de la salud toma una muestra de sangre de una vena de un brazo con la ayuda de una aguja. Después de insertar la aguja, extrae una cantidad de sangre que posteriormente se coloca en un tubo de ensayo y luego se la va a colocar en una centrífuga para realizar el centrifugado de la misma. Esta máquina va a girar rápidamente de manera que va a lograr que la sangre se estratifique, quedando los glóbulos rojos en la parte inferior y encima de ella la capa leucocitaria y plaquetaria, y en la parte superior el plasma, el cual va a carecer de células. Ahora, hablando de las líneas, primeramente tenemos a la línea eritroide, también conocida como la serie roja. Esta está compuesta por la determinación de los índices eritrocitarios primarios y secundarios. Los índices eritrocitarios primarios son determinados directamente en el laboratorio, a partir de la muestra de sangre total del paciente. Estos índices incluyen la determinación de hemoglobina, hematocrito y el número de eritrocitos. Se utilizan para poder diagnosticar con la normalidad, anormalidades, anemia o policitemia. Los índices eritrocitarios secundarios determinan el volumen globular medio, abreviado BGM, la hemoglobina globular media, abreviado HGM, y la concentración media de hemoglobina globular, abreviado también conocida como CMHG. Se calculan a partir de los índices primarios. Los índices eritrocitarios secundarios indican el tamaño y el contenido de la hemoglobina en la población eritrocitaria que se estudia. En algunos casos se presentan otros índices como el número de reticulocitos y los eritrocitos anormales presentes. Entre los indicadores eritrocitarios primarios tenemos a la hemoglobina. La hemoglobina es el contenido proteico del glóbulo rojo, encargado de transportar el oxígeno y el CO2. Esta molécula se encuentra formada por la globina en un 95% y el núcleo en un 4,5%. Para medirla, se lisan los eritrocitos y se libera su contenido. Proporciona una medida indirecta de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre y se expresa en gramos por cada 100 mililitros o gramos sobre decilitro. Sus valores normales en hombres van entre 13,5 a 17,5 y en mujeres alrededor de 12 hasta los 16. El hematocrito. El hematocrito es la porción de eritrocitos en 100 mililitros de sangre. Es un estimado de la masa de los glóbulos rojos. Se puede expresar en litros o en porcentaje. Sus valores normales en hombres son alrededor de 40 a 52, mientras que en mujeres de 36 a 48. El número de eritrocitos es la cantidad de eritrocitos en la sangre. Se va a expresar en millones por microlitro y sus valores normales en hombres va a ser de 5 a 6,3 y en mujeres de 4,1 a 5,7. Entre los indicadores eritrocitarios secundarios vamos a tener al volumen corpuscular medio,
que es el encargado de indicar el tamaño y la capacidad del eritrocito y se mide en femtolitros. De acuerdo con el tamaño, se les permite clasificar como normocítica entre valores de 80 a 100, microcítica entre valores menores de 80 o macrocítica, que correspondería a valores mayores de 100. La hemoglobina corpuscular media indica la cantidad de hemoglobina contenida en un eritrocito y se expresa en picogramos. Y sus valores normales son de 27 a 34 picogramos. Mientras la concentración media de hemoglobina globular es el promedio de la concentración de hemoglobina. Se va a expresar en gramos por cada 100 mililitros de eritrocitos, gramos sobre decilitro. Comparada a la concentración promedio de hemoglobina dentro de cada célula con el volumen promedio de la célula. Se emplea para clasificar a la población eritrocitaria general como normocrómica entre 32 y 36, hipocrómica en valores menores de 32 y hipercrómica en unos valores mayores a 36. Entre otros índices vamos a encontrar a los reticulocitos. Estos son eritrocitos jóvenes o inmaduros. Se llaman así porque aún contienen retículo endoplasmático. Luego de ser liberados de la médula ósea, tardan un día en madurar. Sus valores traducen la actividad de reposición de la médula ósea y sus valores normales se miden en un número sobre microlitro que iría alrededor de 4.000, de 40.000 a 100.000. Mientras los eritrocitos anormales, en la forma normal del eritrocito, tenemos un eritrocito, el cual puede sufrir un cambio, una deformidad, por diversos estados patológicos. Hay dos tipos de aberraciones morfológicas. Los poiquilocitos, donde va a existir una variación en la forma del eritrocito, y los anisocitosis, donde varía el tamaño del eritrocito. En los poiquilocitos pueden tener una forma de asta donde se les denominaría acantocitos, forma de hoz, drepanocitos, que son muy comunes, los esferocitos, también los quinocitos, leptocitos, que van a tener una forma delgada, los queratocitos, una forma de asta, células vesiculares, codocitos, forma de campana, dracocitos, que van a tener una forma de lágrima, eliptocíticos, una forma oval, equinocito, erizo de mar, esquitocito, van a tener una forma o un corte, o estomatocito, que tiene una forma de la boca, entre otros. Después vamos a tener a la línea leucocitaria. Primeramente, es un tipo de glóbulo sanguíneo que se produce en la médula ósea y se encuentra en la sangre y en el tejido linfático. Los leucocitos son parte del sistema inmunitario del cuerpo y ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades. Sus valores normales se miden en valor absoluto de 4.500 a 11.000 y en valor diferencial en porcentaje de 100. Existen 5 tipos de leucocitos en la sangre, pero se dividen en dos grupos, los leucocitos granulares y los agranulares. Los leucocitos granulares son los granulocitos neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y los leucocitos agranulares son el monocito, el linfocito, el cual se va a subdividir en linfocito T, linfocito B y NK, o natural killer también denominados. Primeramente hablemos de los granulocitos neutrófilos. Es una célula sanguínea con un diámetro de 12 a 15 micras, con un núcleo dividido en 3 o 5 lóbulos. Esto se incrementa al aumentar la edad del neutrófilo. Entre más lóbulos va a presentar una mayor edad. Los granulocitos más inmaduros que carecen de divisiones en el núcleo se denominan encallado y los maduros se les denomina segmentados. Tienen la función de fagocitar y eliminar microorganismos para combatir las infecciones. Tiene una gran cantidad de gránulos en su citoplasma
y solo circulan 10 horas en el torrente sanguíneo. Alrededor de la mitad circulantes libres en la sangre forman el fondo común circulante, mientras que la otra mitad se adhiere al pasar por el endotelio, conformando el fondo común marginal. El conjunto con los macrófagos son los fagocitos profesionales del organismo. Son las primeras células reclutadas en gran número en una región inflamada, donde ayudan a los macrófagos en fase inicial de la inflamación. Sus valores normales se miden en valor absoluto de 3.000 a 7.000 y un valor diferencial en porcentaje de 60 a 70. Ahora, hablando de los granulocitos eosinófilos, vamos a tener que es una célula con un diámetro de 12 a 15 micras, con un núcleo que va a presentar dos lóbulos grandes unidos. Su citoplasma está ocupado por grandes gránulos muy eosinófilos que no cubren al núcleo. Tiene la función para combatir las infecciones parasitarias, tiene un efecto protector contra ciertos virus y puede regular la actividad de los mastocitos y en ciertos casos actúa como células presentadoras de antígeno y está relacionado con el fenómeno de la hipersensibilidad. Sus valores normales se miden en valor absoluto de 50 a 400 y un valor diferencial de porcentaje de 1 a 5. Mientras que los granulocitos, por último, los granulocitos basófilos es un tipo de célula sanguínea con un diámetro de 12 a 15 micras con núcleo que va a presentar 2 o 3 lóbulos que van a tener una forma de S característica. Son los leucocitos menos numerosos y sus gránulas tienen histamina y heparina que son causantes de que empiece una respuesta alérgica o promover una inflamación autoinmune ante los parásitos. También está relacionado con la reacción de fase tardía del asma tipo alérgico. Sus valores normales se miden en valor absoluto, que estamos hablando de alrededor de 25 a 100, y un valor diferencial porcentual de 0 a 0.75. Ahora hablando de los linfocitos. Los linfocitos se distinguen como células pequeñas con un diámetro de 7 micras, un núcleo redondeado, cubre casi todo el citoplasma, es decir, que a veces está rodeado por un angosto borde de citoplasma, tiene funciones fundamentales en la defensa inmunológica del organismo, sus valores normales se miden en valor absoluto eh, de 1.000 a 4.000 y un valor diferencial porcentual de 25 a 33. Se clasifican en dos subpoblaciones denominadas linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos T se originan como linfocitos B a partir de una célula madre en la médula ósea, pero se diferencian de estos migrando al timo para madurar. De ahí proviene su denominación como linfocitos T. Los linfocitos T son células especializadas del sistema inmune que juegan un papel central como mediadores de la respuesta inmune celular dirigida principalmente como agentes que se replican dentro de la célula, como por ejemplo los virus y además son esenciales para la regulación de la respuesta inmune. Sus valores normales se miden en valor absoluto de 800 a 3200 y un valor diferencial de alrededor del 80%. Ahora hablando de los linfocitos B, la generación de células B comienza en el hígado fetal, siendo reemplazada de manera progresiva por la médula ósea, que desde este momento constituirá el lugar principal de producción de linfocitos B. Después de su maduración, los linfocitos B se aglomeran en los ganglios linfáticos, en el vaso y en otros tejidos linfoides, donde entrarán en contacto con los antígenos por los cuales son específicos. Son células especializadas del sistema inmune que juegan un papel importante en la respuesta humoral al principio. El principal mecanismo de defensa contra patógenos que se replica fuera de la célula huésped como patógeno extracelular. La principal función de los linfocitos B es de reconocimiento de moléculas extrañas en el organismo, llamadas antígenos, y la producción de anticuerpos específicos para neutralizarlas. Sus valores normales se miden en valor absoluto de 100 a 600 y un valor diferencial porcentual de 10 al 15%. Mientras los natural killer, las células son células encargadas de la defensa frente a infecciones víricas y la eliminación de células tumorales. Se caracteriza por tener una potente capacidad citolítica y un sistema extremadamente eficiente por inducir a la apoptosis en células diana.
Además, están encargadas de diferenciarse entre células autólogas y heterólogas, o también denominadas xenogénicas, siendo una parte principal o siendo las principales responsables del rechazo en los trasplantes. Sus valores normales se miden también en un valor absoluto de alrededor de 50 a 400 y un valor diferencial porcentual del 5 al 10%. Ahora hablando de los monocitos son células grandes de un tamaño entre 12 a 18 micras de diámetro y poseen un núcleo excéntrico con una forma de riñón o herradura. Los monocitos son los precursores de los macrófagos y se desarrollan en la médula ósea y son liberados en la sangre. En el momento de entrar en contacto con el tejido conectivo se transforman en un macrófago y en conjunto con los macrófagos conforman el sistema fagocítico mononuclear. Sus valores normales también se van a medir en un valor absoluto que abarca de entre 100 a 800 y un valor diferencial porcentual de entre 3 al 7%. Ahora hablemos de la línea plaquetaria, que es la última línea. La línea plaquetaria tiene un número constante a lo largo de la vida, que va a variar entre 150.000 a 400.000 por microlitro y cada plaqueta va a medir alrededor de 1 a 3 milímetros, milímetros sobre litro. Los equipos automatizados utilizan en la actualidad pueden proporcionar también el volumen plaquetario medio que va entre 5 a 12 pentolitros. Las plaquetas circulantes son fragmentos anucleados del citoplasma de los megacariocitos presentes en la médula ósea, que solo contienen algunas mitocondrias, glucógeno y gránulos específicos importantes para la coagulación. Ahora, al saber todos estos datos, ya podemos analizar una biometría hemática. Como podemos ver, esto va a depender de cada laboratorio. Cada uno va a tener un valor específico, un intervalo de referencia. No siempre van a ser los mismos, pero van alrededor. Un ejemplo tenemos ahorita, donde podemos ver que los eritrocitos tenemos una cantidad de 5.8 y los del intervalo de referencia es de 4 a 6, entonces está dentro del rango normal. La hemoglobina tenemos un valor de 15.7 y se encuentra también dentro del intervalo de referencia. El hematocrito, vamos a tener un hematocrito de 48.4. Este valor es mayor al intervalo normal que va de 35 a 47. Por lo tanto, va a tener un hematocrito alto, lo cual puede ser un signo de poliglobulia. Ahora hablando del volumen corpuscular medio, también presente de 83.2, está dentro de su intervalo de 78 a 95. La hemoglobina corpuscular media es de 27 y también se encuentra dentro de su intervalo de 26 a 32. La concentración media de hemoglobina corpuscular media también se encuentra dentro de su valor normal con un valor de 32.4 y conociendo que su intervalo de referencia va entre 33 a 37. Si nos podemos fijar bien, la hemoglobina sí se encuentra un poco, la concentración media de hemoglobina corpuscular se encuentra un poco bajo dentro del intervalo referencial. También, al hablar de la anchura de distribución del eritrocito, podemos ver que se encuentra con un valor de 11.8 y está en el rango o intervalo normal. Ahora, analizando los parámetros leucocitarios, podemos ver que los leucocitos vamos a tener una cantidad de 6.87 y va a cumplir dentro del intervalo de referencia, que en este caso va a ser de 4 a 11. Los linfocitos de un 39% y se encuentra un poco bajo dentro del valor normal, por lo cual se podría decir que está entrando a tener presencia de leucopenia. Los monocitos, si se encuentran con un valor de 6, se encuentran dentro del rango normal, que estaríamos hablando de 4 a 8. Los basófilos también se encuentran dentro de un rango normal de 0, con un valor de 1 y el rango de 0 a 2. Los eosinófilos con un valor de 3 también se encuentran dentro del rango normal, que estaríamos hablando de 0 a 7. Los neutrófilos tenemos un valor de 51%.
Este es un poco elevado al rango normal, que sería de 20 a 50. Por lo tanto, puede estar entrando a tener una neutrofilia. Y si nos fijamos bien en los neutrófilos, vamos a tener varios tipos o varias subdivisiones. Entonces, vamos a tener a los mielocitos, a las metamielocitos que cumplen sus rangos normales. Los neutrófilos en banda también se encuentran en un rango normal. Y por último, los neutrófilos segmentados. Estos son los alterados, tienen un valor mayor al normal. El tiene un valor de 51%, mientras que su rango normal está hablando de 15 a 45, por lo cual vamos a tener una que está entrando a neutrofilia, porque si nos fijamos en los neutrófilos de tipo segmentado, están en un valor mayor al normal. Y listo.